Dios bueno y amado, verdadero, Dios santo de Abraham, de Isaac y Jacob, te damos gracias, Señor. Le doy gracias a Dios, al Dios de Israel, al Dios de mi Señor Jesucristo, a mi Dios y Padre, por este nuevo día de vida que nos regala. Le damos gracias a Dios porque por causa de él podemos respirar, andar y movernos. Le damos gracias. Le damos gracias a Dios por su mucha misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias a su misericordia nosotros respiramos, nos movemos, andamos, pensamos y podemos amar a nuestras familias. Gracias a Dios por todo lo bueno y maravilloso que nos ha dado en Cristo Jesús, conociendo y sabiendo que todo bueno y toda buena dádiva procede del cielo, del Padre de las luces, en el que nos halló tiniebla ni sombra de variación. Le damos gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús. También le doy gracias a Dios por permitirme compartir la palabra, su palabra, las nuevas buenas de salvación, el evangelio del reino de Dios, de los cielos, por medio de este medio, por medio de esta red social, YouTube, y por medio de su canal, La Palabra Inmutable de Dios. Le doy gracias a Dios por darme este privilegio de compartir su palabra a muchos por medio de esta predicación. Le pido a Dios que sea Él obrando poderosamente a través de su palabra, convirtiendo a los corazones por medio de su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, trayendo mucho al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, seguimos exponiendo, predicando, reflexionando sobre el Evangelio de Juan. Vamos, si han visto los videos anteriores, vamos por el capítulo 5. La sanidad del paralítico de Betesda. ¿Se recuerdan? Jesús estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y cerca de Jerusalén, en Jerusalén, pues había una puerta llamada la Puerta de las Ovejas. Dijimos que se llamaba así, ¿verdad? Porque por allí pasaban todas las ovejas, ¿verdad? Todo lo ganado que iba a ser sacrificado. Era la Puerta de las Ovejas. Y cerca de esa puerta, ¿verdad?, había un estanque, el estanque de Betesda, que significa derramamiento. En ese estanque, si recordamos el día pasado, se aglomeraba gran multitud de gente esperando, porque de tiempo en tiempo, ¿verdad? Ahí dije que tal vez esta palabra tiempo, los hebreos la utilizan para referirse a un año. Posiblemente el ángel bajaba de año en año al estanque, y cuando el ángel tocaba el agua, que el agua se expandía o se movía, en ese momento el que se metiera al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vimos como este paralítico, ¿verdad?, tenía 38 años en ese estado y no había podido recibir la salida del estanque, porque cuando él iba para allá, como era paralítico, le costaba mucho llegar de donde estaba al estanque. Y cuando él se quería arrojar, ¿verdad?, digámoslo así, otro lo hacía primero que él, quitándole así la oportunidad a él de recibir la sanidad. Mi Señor Jesús llega a ese lugar donde hay esa multitud de enfermos, donde, imagínense, habían, qué sé yo, un ejemplo, podía haber, no sé, 500 personas queriendo sanidad, ciegos, cojos, paralíticos como él, de mucha gente, porque claro, encontraban la sanidad y era obvio que iba a haber mucha gente, pero Jesús
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o Yeshua, como le dicen los hebreos, fijó su mirada en él, en el paralítico, ¿ok? Y lo sanó. Acto seguido de esto, el paralítico, dijimos primeramente que no está mal, hermanos y amigos, que un cristiano que tenga verdadera fe en Cristo vaya a un doctor o utilice algún otro medio de sanación, ya que Dios también le dio a los doctores sabiduría para sanar ciertas enfermedades. Y no está mal acudir al doctor, no quiere decir que acudir al doctor sea falta de fe. A veces hay que acudir a otros medios para sanar, claro, a excepción de lo único que no se puede hacer es acudir a los brujos y curanderos y esas cosas. Eso sí está mal delante de Dios, pero acudir a un médico no significa que el creyente tenga poca fe. Este hombre y este grupo de personas acudieron a ese estanque para la sanidad y no les era pecado ni les era contado como incredulidad. Bueno, en este pasaje también vemos, ¿verdad? Cómo la palabra de mi Señor Jesús tiene poder. Él le dijo, toma tu lecho y anda, levanta tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda, fueron las palabras. Y un paralítico que tenía 38 años en ese estado, solo al oír la voz de su cuerpo, sus células, los huesos que él tenía mal, lo que le impedía a él caminar, ponerse erguido y andar, se restauró, se alegró, se eliminó, pues. Y al cuerpo no le quedó más remedio que seguir la orden de mi Señor Jesús. Ahí vemos que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, hermano. La palabra de Dios tiene poder. La palabra del hombre no. La palabra del hombre tiene poder siempre y cuando hable conforme a la palabra de Dios. Si yo les vengo a ustedes y les hablo de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo espero que pase, esa palabra no tiene poder. Pero cuando yo digo que la palabra de Dios tiene poder, y lo digo basado en la Escritura, cuando yo digo que verá la gloria de Dios, esa palabra tiene poder porque está llena del poder y de la verdad de Dios. Esa palabra siempre va a prosperar para aquello a lo que Dios la envía. No mi palabra, no la palabra de ningún profeta o apóstol, y mucho menos apóstol de estos tiempos, ¿ok? Y bueno, lo último que vimos fue el mal corazón de los fariseos. Ellos vieron a este hombre, ¿verdad?, sano, y en vez de alegrarse y darle gloria a Dios porque un hombre en ese estado, seguramente ellos lo conocían porque había tenido mucho tiempo en ese estado, ellos en vez de alegrarse y darle gloria a Dios por la sanidad del hombre, lo que le dijeron era que no era lícito llevar su lecho porque era día de reposo. Como si el hombre estuviera trabajando. El hombre no estaba trabajando porque el hombre no estaba vendiendo lechos. El hombre no estaba sacando ganancias de esos lechos. El hombre simplemente siguió la orden de mi Señor Jesús y se levantó, cargó su lecho y se fue. ¿Okay? Entonces ahí vemos la perversidad del corazón de los judíos, principalmente de los fariseos, de los religiosos, de los supuestos religiosos de esa época, ¿ok? Bueno, entonces ese es el contexto del pasaje de hoy. La sanidad del paralítico, todavía estamos allí, ¿verdad? Vamos a leer del 13 al 18, dice la palabra de Dios.
y vamos a leer el 12 para agarrar el contexto, porque dice el 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Verdad? Y el que había sido sanado, o sea, que era paralítico, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud, de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, ¿ok? Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi padre esta hora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Gloria a Dios por su palabra. Entonces, vemos que los judíos le preguntan al paralítico quién lo había sanado. En el versículo 13, él les dice que no dice la Biblia que el paralítico no sabía quién había sido, porque Jesús se fue de aquel lugar, ¿ok? Él lo sanó y se fue. El paralítico no pudo contemplar el rostro de aquel que lo había sanado. Eso nos dice, hermanos y amigos, que muchas sanidades que hizo mi Señor Jesús, Él no las hacía para que la gente, o sea, para tener fama, ni mucho menos. Fíjense bien, Él lo sanó y de inmediato se fue. Él no esperó ni siquiera que el paralítico le diera la gracia, lo reconociera. Entonces, yo digo, hermanos y amigos, que tal vez esos cultos que a veces hacen de sanidades, que lo hacen en estadios y en cosas muy grandes, yo digo que tal vez eso está de más, hermano. Yo digo que el que hace las cosas para Dios no las programa, hermano. No programa el hecho de que no, yo hoy voy a sanar, yo voy a hacer esto. No programa, no lleva cámara, no sé, vanagloria, ¿sí me entiende? Mi Señor Jesús, ¿qué hizo? Hizo la sanidad, no esperó ni que el paralítico le agradeciera, ni que la gente lo reconociera, ni nada por el estilo, y se fue. Se apartó de aquel lugar del pozo de Bethesda. Y bueno, eso es algo que a veces vemos que pasa ahora. Que hacen, por ejemplo, cultos de sanidades. Y comienzan y van un poco de gente y hay sanidades supuestamente, dicen ellos, pero ellos graban eso, ellos suben eso, o sea, eso es algo, digámoslo así, a mi parecer organizado, ¿me entienden? Las cosas que se hacen para Dios no se organizan, porque Dios las hace cuando quiere, como quiere, con quien quiere y donde quiere. Si Dios me va a dar a mí el don, por ejemplo, de sanar a una persona, Dios no me va a avisar antes, no, Iván, y vos vayas a sanar a esa persona, llama a los medios de comunicación, a la grabación para que lo vean, no. Dios me da el don, yo encuentro a la persona, a una persona que yo tal vez ni siquiera conozco, y yo oro por ella y pongo manos sobre ella, y la persona por su fe queda sana para la gloria de Dios. Pero yo no tengo que publicar eso ni en los medios, ni hacer de eso para ganar fama. O sea, esa es la actitud que yo veo que mi Señor Jesús no tuvo. Mi Señor Jesús pudo haberse gloriado, pudo haberse dado a conocer, pero Él no, Él hizo la sanidad en ese momento y Él salió rápido de allí.
Tanto fue así que el hombre que fue sanado, el que antes era paralítico, ¿verdad? No le vio el rostro, no le conocía. Entonces, eso es algo que podemos tener mucho en cuenta, que debemos tener mucho en cuenta. Cuando un siervo de Dios hace algo para Dios, o sea, recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El que es guiado por el Espíritu, así como el viento sopla a donde quiere, y uno oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es guiado por el Espíritu, todo el que es guiado por Dios, porque Dios lo lleva para acá, y Dios lo lleva para acá, Dios lo lleva a hacer esto, y a hacer aquello, Dios lo lleva a decir esto, y a decir lo otro. Entonces, yo digo, hermanos y amigos, que así también pasa con las sanidades. Dios le da en cierto momento a la persona que Él se lo quiera dar, sanar a alguien, hermano, por la fe de esa persona. Porque esa persona es sierva de Dios y necesita ser sanada. Porque Dios ha escuchado el clamor de esa persona. Aún no siendo sierva de Dios, porque Dios es bueno para con todo y Dios le da la sanidad por medio de algún siervo, pero no es algo que el siervo de Dios planee, no es algo que yo tenga que planear o que hacer toda un servicio como ese. Bueno, es mi opinión y es lo que yo veo en este versículo. Jesús se fue y ni siquiera recibió la gracia del paralítico y ni siquiera esperó que el paralítico lo pudiera contemplar. No tomó gloria para sí mismo, no tomó la gratitud por el milagro, ¿me entiendes? No planeó eso, le fue dado por Dios, por el Espíritu Santo. Dios lo guió a ese pozo para sanar a ese paralítico en concreto. Porque podemos ver que allá había muchas personas en necesidad, cojos, ciegos, paralíticos. Quizás él no era el único paralítico, él no era la única persona que lleva mucho tiempo en esa condición, quizás, pero Jesús lo vio a él. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado esa obra, ¿sí me entiendes? Pero no es algo como lo hace ahorita, como yo veo que hace ahorita, que lo planea. Eso no se planea, eso Dios coloca el momento, coloca el tiempo, coloca la persona, coloca la situación para que eso se lleve a cabo y su nombre sea glorificado, ¿ok? El versículo después vamos a ver el versículo 13, dice que había sido sanado, no sabía quién fue Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14 dice, y le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto es muy importante, hermano, y hay que ser muy sobrio y hay que no irse a ningún extremo. Lo importante aquí, para entender este versículo, es que no hay que irse a ningún extremo. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús aquí encontró al paralítico, acá antes era paralítico, mejor dicho, en el templo, ¿verdad? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿ok? ¿Por qué le dijo que hay que ser muy sobrio y no hay que irse a los extremos para entender bien este versículo en concreto? Jesús no está diciendo aquí que toda enfermedad es producto de un pecado.
Eso es lo que Jesús no está queriendo decir aquí. Pero Jesús tampoco está, por otro lado, tampoco quiere decir esto, que una enfermedad no pueda venir a causa del pecado. Hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Por ejemplo, el SIDA es una enfermedad que viene a causa del pecado de la fornicación. Por ejemplo, el SIDA es una de ellas, ¿verdad? Que viene a causa del pecado de fornicación, por dar algún ejemplo. Pero no todas las enfermedades son causas del pecado. No hay que irse a los extremos. No podemos decir, si vemos que un hermano anda enfermo, no podemos acusarlo de que está en pecado o que está en rebelión contra Dios. ¿Cómo podemos probar esto bíblicamente? Bueno, el caso de Job, por ejemplo, todo lo que le sobrevino a Job, todo lo que le pasó a Job, y que le decían los amigos, no, tú hiciste algo malo, tú pecaste contra Dios y por esto se está viniendo todo este mal, parafraseando un poco el libro de Job. Y Job se mantenía en su integridad, ¿verdad? Y decía que no había hecho nada malo. Y así era, Job no había hecho nada malo, Job no sabía lo que había pasado espiritualmente en la conversación que tuvo nuestro Dios, el Dios de Israel, con el Dios de este siglo malo, con el diablo. Y bueno, y Job no sabía de esa conversación, pero Job no había hecho nada malo. Y Job se enfermó hasta el punto de querer morir, hasta el punto de querer no haber nacido, hasta el punto que ya no aguantaba más y quiso como contender contra Dios en algún momento. Pero sabemos que Job estaba en rectitud y que no había hecho nada malo, y aún así estaba enfermo. ¿Ok? El apóstol Pablo, por ejemplo, dice la palabra, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, Dios le envió un aguijón en la carne. Y es más, dice la palabra que 3 veces oró a Dios para que le quitara ese aguijón. Y Dios que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces quiere decir que no todas las enfermedades, ¿verdad?, son causa del pecado. Sí, como les digo, sí hay enfermedades que son a causa del pecado, pero no todas. Por eso hay que ser muy sobrio y cuidadoso y no irse a los extremos y acusar a los hermanos de que están enfermos porque están en pecado. ¿Ok? Hay que ser muy sobrio con esto y no acusar a los hermanos de que están enfermos por el pecado, pero a la vez hay que saber que esa es una posibilidad, ¿ok? Hay que ser muy sobrio en esto, hermanos, para no caer en lo que cayeron los amigos de Job, en estar hablando mal de un siervo de Dios, porque si nos vamos al final del libro de Job, vemos como Dios se airó con los amigos de Job porque no había hablado verdad de él como su siervo Job lo había hecho. Y le dijo a los amigos que le dijera a Job, que orara por ellos y sacrificara animales por ellos para que Dios los perdonara. Entonces, es grave cuando alguien habla mal de un siervo de Dios injustamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De decir, no, es que este está en pecado y por eso anda así. Por eso tiene COVID, porque anda en pecado. Pero hay que ser sobrio y saber que es una posibilidad que a un hombre le pueda venir un mal, una enfermedad, a causa de su condición espiritual, a causa de su rebelión contra Dios. Puede pasar, ¿ok? Ahora, ¿verdad?
Sigue diciendo el versículo 15, el hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, ¿ok? El hombre al encontrarse con Jesús, después de esta pequeña conversación que tuvo mi Señor con él en el templo, él fue y le dio aviso a los judíos, a los fariseos, de que ya había hablado con el hombre que lo había sanado, ¿ok? Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ok, fíjense bien. Dice que por ello, por hacer milagros en el día de reposo, los judíos procuraban matar a mi Señor Jesús. Esta fue, ¿verdad? Esto fue la excusa perfecta que ellos buscaban para matar a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque como vimos en los videos pasados, ya mi Señor Jesús ya estaba siendo conocido y a ellos no les agradaba que mi Señor Jesús, el ministerio de mi Señor Jesús, estuviera siendo tan exitoso. A ellos no les agradaba que muchos creyeran en mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús resultaba una persona peligrosa para sus intereses personales, para el poder y la autoridad que ellos tenían como fariseos, como religiosos. Y ellos tenían este hecho, sacó a la luz la maldad que ellos tenían en el corazón de matar a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque como dice mi Señor Jesús, ellos eran hijos de su padre el diablo, porque su padre el diablo es asesino y homicida desde el principio. Ellos eran hijos de su padre el diablo, así que este hecho de que mi Señor Jesús sanara a un paralítico que tuviera 38 años en el día de reposo, en vez de ser un hecho glorioso, en vez de yo tomarlo como un hecho glorioso y darle gloria a Dios por la sanidad, lo tomaron como una excusa, ¿verdad?, para matar a mi Señor Jesús. Fíjense lo que dice en el versículo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los judíos se vanagloriaban mucho, por decirlo de esta manera, de guardar el sábado. Pero fíjense la hipocresía. O sea, ellos dicen, nosotros guardamos el sábado, pero queremos matar a un inocente. ¿Qué pecado es peor? ¿O qué creen ustedes que Dios va a ver? Pecados son las dos cosas. Matar a un inocente, y yo creo que es peor. Y no guardar el sábado también es pecado. Entonces, ellos siempre hacían todo con hipocresía, porque ellos dicen, no, vamos a matar a este hombre. Ya eso es pecado. Ya ellos, tener en el corazón asesinato, ya ellos estaban pecando. Entonces ellos decían, no, ellos querían cumplir un mandamiento rompiendo otro. Entonces, por eso que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Porque para que alguien sea justificado por la ley, tendría que cumplir todos los mandamientos sin excepción alguna. No alguna. No es que yo voy a cumplir el mandamiento que más se me acomode, o el que más fácil me sea, o el que yo quiera, o el que a mí me guste. Yo lo tengo que cumplir todo si es que quiero ser justificado por la ley. Y al momento que yo deje de cumplir un mandamiento, yo rompo toda la ley. Entonces, el que quiere ser justificado
en base a la ley, en base a las obras de la ley, cae en maldición, ¿ok? Porque el hombre no puede, a causa de su condición natural pecadora, no puede cumplir la ley, ¿ok? Entonces, fíjense bien, era una excusa también el querer matar a mi Señor Jesús por esta razón, por violar el cuarto mandamiento. Primero y principal, hermano, porque mi Señor Jesús nunca violó ningún mandamiento. El cuarto mandamiento, que dice el cuarto mandamiento de la ley de Moisés, dice que en el día sábado, ¿verdad? No se trabajará ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales. No se trabajará el día sábado, ¿verdad? Porque es un día consagrado al Señor. Es el día que Dios santificó. Eso es lo que dice el cuarto mandamiento, parafraseando un poco, ¿verdad? Pero lo que hizo mi Señor Jesús, o Yeshua, como los judíos lo llaman, lo conocen, ¿verdad? No es trabajar, porque mi Señor Jesús no fue para el pozo de Bethesda, donde sanó al paralítico y dijo: vendo sanidad a 20 denarios. Mi Señor Jesús no se lucró, no tuvo ninguna ganancia que no sea hacer la voluntad del Padre. Él no tuvo ninguna ganancia. Él no estaba vendiendo sanidad. Él no estaba sacando provecho de hacer milagros. Él simplemente hizo una obra de misericordia. ¿Y qué se puede hacer el día del reposo? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. Y obviamente mi Señor Jesús hizo una obra de misericordia que ningún judío había hecho por ese hombre en 38 años. ¿Cuándo se le puede hacer bien al prójimo? Todo el tiempo se le puede hacer el bien al prójimo. Es decir, si digámoslo así, si el hijo de alguien se enferma, le da cualquier cosa, entonces ese alguien, si es sábado, no va a ir a tratar de sanar al hijo, no va a ir al doctor porque es sábado. Lo que hizo mi Señor Jesús fue una obra de misericordia. Mi Señor Jesús no estaba trabajando, mi Señor Jesús estaba haciendo la obra que el Padre le había dado a hacer. Entonces, obviamente, ahí no se estaba violando ningún cuarto mandamiento, como ellos acusaron a mi Señor Jesús. ¿Qué pasa con los judíos? Porque es que los judíos, ¿verdad? O mejor dicho, los rabí de Israel, los maestros de la ley de Israel, le agregaron muchas cosas a la ley que no eran de la ley. O sea, le agregaron muchos mandamientos de hombre, que lo que hizo la ley fue más pesada y la hizo imposible de cumplir. Un ejemplo que creo que se lo di la semana pasada: para los israelitas, según la ley rabínica, ¿okay? No la ley de Dios, según la ley rabínica, si ellos cargan, digamos, lo que se usa en los dientes, una dentadura postiza, el día sábado ya están pecando porque están cargando algo. ¿Sí me entiende? Ellos, los judíos, ¿verdad? Le añadieron muchas leyes, o mejor dicho, muchas cosas adicionales a los mandamientos, que hicieron los mandamientos más pesados y cargados y más difíciles de realizar, ¿verdad? Correctamente. Por esto mi Señor Jesús le dice a ellos: hipócritas, que pone carga muy pesada en los hombros de los hombres, que ustedes no están dispuestos ni a mover con un dedo. Claro, porque ellos le decían a los hombres a esto, a aquello, pero ellos no hacían eso, ¿ok? Entonces,
ese es el punto, que los judíos venían y abolían el mandamiento de Dios por mandamiento de hombre, y mi Señor Jesús se lo dijo. Ustedes dicen que si yo di, que si los judíos decían, que si ellos decían con lo que ellos tenían que honrar a sus padres, mantener a sus padres, ellos lo declaraban como corbán, como ofrenda a Dios, ellos no tenían la responsabilidad de sustentar a sus padres. Y eso era falso, porque el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es lo que decían ellos, que si decían que la ofrenda era corbán, ofrenda para Dios, eso era falso, eso era una excusa que ellos inventaron para no sustentar a sus padres y a sus madres. Entonces, ese era el corazón de los judíos. Entonces, por eso ellos vieron en la buena obra de mi Señor Jesucristo, porque no se puede llamar de otra manera que una buena obra, una obra de misericordia. Ellos vieron una violación al cuarto mandamiento. Dice la palabra en el profeta Isaías 5:20, si mal no recuerdo, dice: hay de aquellos que llaman a lo bueno malo, a la tiniebla luz y a la luz tiniebla. Hay de aquellos. Y la palabra ahí significa castigo. ¿Okay? Entonces, ese era el comportamiento de los fariseos. Le estaban llamando a un milagro hecho por Dios, algo malo, porque supuestamente estaba quebrantando el día de reposo. Pero bueno, ya explicamos que mi Señor Jesús nunca quebrantó un mandamiento de la ley, y Él cumplió con toda la ley y los profetas, porque dice la palabra, el mismo Señor Jesús lo dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento, su verdadero cumplimiento. ¿Okay? Entonces, esto era lo que había en el corazón de esos fariseos. Lo que había en el corazón de esos fariseos era que vieron en ese milagro, en esa señal buena y prodigiosa que hizo mi Señor Jesucristo a ese paralítico, una oportunidad de tener una excusa para matar a mi Señor Jesús. ¿Ok? Esto es lo que podemos ver en este versículo. Y fíjense lo que respondió mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no se excusó por hacer el milagro el sábado. No dijo: sí, yo me equivoqué, perdónenme porque yo hice este milagro el sábado, yo no debí porque la ley de Moisés dice tal y tal. No, mi Señor Jesús no se excusó, porque lo que él hizo estaba perfectamente bien ante los ojos de Dios, ¿ok? Y tenía que haber estado bien, perfectamente bien ante los ojos de los fariseos, pero como ellos no eran de Dios, ellos cambiaban, le decían a lo bueno malo. Entonces, pero fíjense lo que mi Señor Jesús, en vez de excusarse, claro, no se excusó porque no había hecho nada malo, pero mi Señor Jesús más bien le añadió leña al fuego, como quien dice, porque dice la palabra en el versículo 17, Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, ahí mi Señor Jesús le añadió un poco más de leña al fuego, porque él hace milagro el sábado y estos lo acusan, ¿verdad?, de haber supuestamente quebrantado el cuarto mandamiento. Y mi Señor Jesús, a pesar de que ellos estaban pensando eso, ¿verdad?, mi Señor Jesús le dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir mi Señor Jesús? ¿Cómo que Dios está trabajando? ¿O cuál es el trabajo que Dios está haciendo todo el tiempo? ¿Okay? Dios trabaja en su providencia, hermano. Dios hace salir el sol, Dios hace que salga la luna, Dios hace que la tierra siga girando, ¿verdad? Dios
obra todo en su creación para que toda su obra se mantenga. Dios sigue trabajando en su providencia. ¿Okay? Y Dios sigue siendo bueno para con todo el tiempo. Dios sigue haciendo salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y sigue haciendo llover sobre los justos y sobre los injustos. Dios sigue haciendo obras de misericordia como la que hizo mi Señor Jesús todo el tiempo, hermanos y amigos. Dios no está pendiente. Vértale, ¿será que hoy es sábado para ver si le puedo hacer el milagro a Marco, que me pidió algo? ¿Será que es sábado? ¿Será que yo puedo ayudar a Marco el día sábado? No, Dios no está así. Dios hace misericordia y obra prodigios y señales el sábado, porque Él es el Señor del día de reposo. Él sigue trabajando, al igual que mi Señor Jesús hace obra de misericordia el sábado. Nuestro Dios y Padre también hace esa misma obra de misericordia todo el tiempo. Y bueno, nuestro Dios sigue trabajando todo el tiempo desde su trono celestial en su providencia, dándole pan al necesitado, ayudando a sus siervos a que cumplan la obra que les ha dado a cumplir, a evangelizar. Él sigue trabajando todo el tiempo. Y mi Señor Jesús dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y cuando mi Señor Jesús dice mi Padre, entonces a los judíos se le prende la antenita. O sea, ustedes saben que ellos tenían mucha maldad en su corazón. Entonces, cuando Jesús dice hasta ahora mi Padre, los judíos dijeron: ay, ya lo agarramos otra vez. Dijo que Dios era su Padre. O sea, esa fue otra de las excusas que ellos tomaron para querer matar a mi Señor Jesús. Pero mi Señor Jesús no estaba diciendo ninguna mentira ni ninguna blasfemia. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el verbo eterno de Dios. Se puede decir eso porque eso es verdad. Lo que pasa, hermanos y amigos, que hasta ese momento de la historia de la redención y de la historia del pueblo de Israel, pues ningún profeta, ningún enviado por Dios se había llamado a sí mismo Hijo de Dios. Entonces, este término para los judíos de la época, ¿verdad?, era muy pesado. O sea, ellos no lo asimilaban. Y cuando digo no lo asimilaban, también me refiero a que no lo aceptaban. O sea, porque llamarse Hijo de Dios significa ser semejante a Dios. Compartir, ¿verdad?, la misma naturaleza de Dios. Eso significa ser llamado Hijo de Dios. Y si nos ponemos a ver, si nos vamos al Génesis, por ejemplo, el hombre desde el principio fue creado a la imagen de Dios. O sea, lo que Jesús estaba diciendo no era tan descabellado como ellos estaban creyendo. O sea, ellos lo vieron como una blasfemia, como algo muy pecaminoso, como algo muy irreal, muy loco. Ellos lo vieron de esa forma. Porque Jesús, al decir que era Hijo de Dios, Él les está diciendo: yo comparto la misma naturaleza de Dios. Eso es lo que mi Señor Jesús le está queriendo decir a ellos. Y ellos, vamos a ver lo que dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más, fíjense, procuraban matarle. Claro, o sea, ellos ya estaban airados con mi Señor Jesús, supuestamente porque violó el cuarto mandamiento. Bueno, cuando Él le dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Bueno, ellos aún más se airaron con mi Señor Jesús
y procuraban matarle, ¿ok? Y vamos a leer, seguir. Porque no solo levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora querían matarle, no solamente porque según ellos que levantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, como pueden ver, esta declaración de que era hijo de Dios era completamente blasfema para los judíos de aquella época, porque nadie, absolutamente nadie, antes de mi Señor Jesús se había llamado a sí mismo hijo de Dios. O sea, esto es lo que mi Señor Jesús le está diciendo a ellos, para ellos era blasfemia, ¿ok? Pero esa era toda la verdad. Mi Señor Jesús es hijo de Dios porque Dios lo engendró. Así de sencillo. Dice el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme la tierra como herencia, hasta el último rincón te daré. El Padre es el que engendra, ¿verdad? Mi Señor Jesús, según la carne, ¿verdad? Según la carne, porque hay que entender algo. Mi Señor Jesús es eterno, igual que Dios. Pero cuando Dios lo engendró en María, ¿verdad? Cuando Dios lo colocó por el Espíritu Santo en María, que lo engendró, Dios pasó a ser su Padre. O bueno, Dios ya era su Padre en la eternidad, pero en ese momento fue llamado Hijo de Dios porque Dios lo engendró. ¿Sí me entienden? Y al Dios engendrarlo en María, Dios pasa a ser su Padre. ¿Ok? Es diferente a la forma que nosotros los hombres comunes y corrientes, los hombres naturales, ¿verdad? Fuimos creados. Nosotros fuimos creados a Adán, el primer hombre. Eso es lo que significa la palabra de Adán, hombre. Fue creado del polvo de la tierra, ¿verdad? Los ángeles fueron creados del aliento de la boca de Dios, pero el ejército celestial fue creado del aliento de la boca de Dios, pero mi Señor Jesús fue engendrado por Dios. Y al ser el único, ¿verdad?, que es engendrado por Dios, de esa forma fue colocado por el mismo Dios en el vientre de María. Ya es algo diferente, ya pasa a ser el unigénito Hijo de Dios, porque es el único Hijo de Dios que es engendrado por el mismo Dios, es decir, que sale del mismo Dios. Y eso es lo que hace único y sin igual a mi Señor Jesucristo. Claro, mi Señor Jesucristo obviamente en la eternidad, ¿verdad?, es Dios, pero como hombre también tenía eso especial que Dios lo había engendrado a él. Entonces, por eso es que él se atreve a llamarse Hijo de Dios, porque eso es verdad, él es Hijo de Dios. Cuando, miren, mi Señor Jesús, aun cuando era pequeño, él sabía la afiliación, ¿verdad?, la comunión que tenía con su padre. Cuando él se pierde, ¿verdad?, en Jerusalén, que María y José van para la fiesta, ¿verdad?, la judía, y cuando van de regreso a Belén o a Nazaret, no recuerdo, creo que a Nazaret, ¿verdad? Ellos van de regreso a Nazaret y se dan cuenta que Jesús no está en la caravana, que Jesús no va con ellos. Y se devuelven a Jerusalén y lo hallan en el templo, hablando y enseñándole a los maestros de la ley, ¿verdad? Ellos le dicen, María le dice, hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Y él le dice, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Fíjense bien, desde muy pequeño Jesucristo sabía que era hijo de Dios, que era hijo de su Padre Celestial. Él lo sabía desde muy pequeño. Entonces,
Claro, eso era verdad. Pero claro, a los judíos de ese tiempo le costaba mucho asimilar eso. Nunca lo iban a entender porque ellos no eran personas espirituales, ellos eran personas naturales. Ellos no creían ni siquiera que mi Señor Jesús era un profeta. Entonces ellos, si no creían que mi Señor Jesús era un profeta, por ejemplo, o por lo menos no lo veían como un maestro como Nicodemo, que lo veía como un maestro enviado por Dios, jamás iban a considerar como verdad que él pudiera ser hijo de Dios. Entonces, por esas declaraciones, y ellos procuraron aún más matarle. De aquí en adelante, hermanos y amigos, se va a ver, ¿verdad? De aquí, de este versículo en adelante, de este capítulo en adelante, mejor dicho, se va a ver una creciente oposición al ministerio de mi Señor Jesús por parte de los religiosos de la época. Entonces, como podemos ver, ellos se agarraron de la sanidad que hizo mi Señor Jesús el día sábado, ¿verdad? Y de esta declaración que hace mi Señor Jesús, una declaración verídica y contundente de la naturaleza de mi Señor Jesucristo, porque Él nunca, o sea, Él sabía lo que ellos pensaban, pero Él nunca se retractó de eso que dijo. Él no dijo, no, pero es que no me malentiendan, yo no soy hijo de Dios, no. Él no se retractó de eso porque eso era la verdad. Cuando mi Señor Jesús dio esta declaración, ¿verdad? Esta declaración es llena de verdad. Los judíos aún más procuraban matarlo, ¿ok? Y bueno, hermano, esta ha sido toda la enseñanza de hoy. Espero que sea de mucha edificación. Bueno, podemos recapitular un poco. Vimos como mi Señor Jesús digámoslo así, no monta un show por la sanidad que le hizo al paralítico. Él lo sana y acto siguiente se va. El paralítico ni siquiera lo reconoce, a diferencia de algunos cultos de sanidad que hacen ahora, que lo hacen con cámara, que llaman a las televisiones de no sé dónde y de no sé más, y para que vean las sanidades y los prodigios y todo eso. Vemos que ese corazón no era el que tenía mi Señor Jesús cuando hacía las sanidades y prodigios. En Él solamente estaba cumplir la voluntad que el Padre le había dado, cumplir la obra que el Padre le había dado y acabar con esa obra, ¿ok? Vemos también cómo mi Señor Jesús luego se encontró con este paralítico, con el ex paralítico, mejor dicho, en el templo, y le dijo que no pecara más para que no le viniera algo peor. Y allí dije que teníamos que ser muy sobrios a la hora de interpretar este pasaje, este versículo en concreto. No podemos irnos a los extremos. No podemos decir que alguien que está enfermo, de X enfermedad, está en ese estado porque está en pecado. Porque no es verdad. Le puse el ejemplo de Job, ¿verdad? Le puse el ejemplo de Pablo, y muchos siervos de Dios en la Biblia se enfermaron. Timoteo también tenía un problema gástrico, por el cual Pablo le recomendó beber vino, ¿verdad? Muchos siervos de Dios se enfermaron. Esto también nos demuestra que los siervos de Dios pueden y van a padecer enfermedades, porque este cuerpo es un cuerpo natural, carnal, terrenal. Este cuerpo no está glorificado, y mientras estemos en este cuerpo vamos a estar expuestos a estas cosas. ¿Okay? Entonces no podemos decir que una enfermedad viene producto de un pecado, pero tampoco podemos cegarnos al hecho
de que sí hay enfermedades, ¿verdad?, que vienen a causar el pecado, como por ejemplo el SIDA, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy claro, que no podemos acusar a un hermano de que está en pecado solo porque lo veamos enfermo. No podemos hacer esto, no nos vaya a pasar como a los amigos de Job, ¿ok? Que el Señor le habló fuerte a ellos y le dijo que ellos no habían hablado con verdad de él, como su siervo Job. ¿Ok? También vimos en este versículo cómo mi Señor Jesús se identifica con su Padre Celestial. Él le dice a ellos: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Ok? Y dijimos que el trabajo que sigue haciendo Dios todos los días, sin parar ni un segundo, es tener misericordia de nosotros. Bueno, ese es uno de los trabajos. Y también Él sustenta todo con la palabra de su poder. El trabajo, primero el trabajo providencial de Dios. Él mantiene todo por su providencia, ¿verdad? Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y también el trabajo de misericordia que Él hace a diario para con todos nosotros. Porque si no fuera por su misericordia ya habíamos sido consumidos. Él tiene misericordia de todos, hermanos. Él sigue trabajando. No hay un día que Dios no tenga misericordia de tú y de yo, de ti y de mí. No hay un día que Dios no tenga misericordia de nosotros. No hay un día que Dios no alimente a las aves del cielo. No hay un día que Dios no alimente a un pobre. No hay un día que Dios no haga no ayuda a la viuda, al pobre y al huérfano. No hay un día que Dios deja de hacer eso. No porque es sábado, como lo decían los judíos, no porque era sábado, Dios dejaba de tener misericordia de su creación, de gobernar providencialmente su creación. No porque sea sábado, Dios no deja de dar la vida a nosotros, ¿verdad? Dios sigue trabajando, y mi Señor Jesús le dice: así como mi Padre trabaja, como hasta ahora el Padre trabaja, yo trabajo. Entonces, hermano, es muy importante saber que Dios es Padre de misericordia y Él trabaja todos los días, 24/7. Él está trabajando desde la eternidad y lo va a seguir haciendo hasta la eternidad. Y así como lo hace, mi Señor Jesús también lo hace. Tiene misericordia de todos y sin importar qué día sea. ¿Ok? Y bueno, vimos como mi Señor Jesús se identifica a sí mismo como Hijo de Dios, cosa que a los judíos no le cayó nada bien y ellos pensaban que era blasfemia, pero era toda la verdad, porque mi Señor Jesús fue engendrado en María por obra del Espíritu Santo, como dice la Escritura, y el que engendra ciertamente es el Padre. Tanto así, hermanos y amigos, que como ya les dije en el Salmo 2, dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme la tierra como herencia y hasta el último rincón te daré. Está hablando de la encarnación de mi Señor Jesús, ¿verdad? Pero también, si vamos al hecho del bautismo, cuando mi Señor Jesús se bautizado por Juan el Bautista, ¿qué dice la voz del cielo? ¿Qué dice Dios? Este es mi Hijo amado, en el que yo tengo toda mi complacencia. Entonces, mi Señor Jesús no se decía a sí mismo Hijo de Dios porque se le ocurrió, como hacen los falsos profetas, que a veces dicen cada disparate que se le ocurre. No, mi Señor Jesús dice que es Hijo de Dios porque el Padre le ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque el Padre, cuando lo bautizó con el Espíritu, le dijo: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Porque mi Señor Jesús sabe que Él procede del Padre y que el Padre lo engendró. Por eso Él le llama a Dios Padre, porque es su Padre celestial. Entonces,
Por todas estas cosas, entonces por todas estas cosas, hermanos, podemos y sabemos que esa declaración que dijo mi Señor Jesús de que Él era Hijo de Dios son verdad, porque Él es el testigo fiel y verdadero de Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la predicación de hoy. Dios los bendiga mucho. Creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay salvación, solo en Él hay redención y reconciliación con nuestro Dios y Padre de todos. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. El que cree en mi Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá, y el que en Él cree no morirá para siempre. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Creamos en Cristo Jesús para que nos sean perdonados nuestros pecados y recibamos por pura gracia, por pura misericordia, por medio de la fe, el don de la vida eterna. Amén y amén.